ahorita nos estamos poniendo a organizar este ajedrez, ya que vamos a hacer algo diferente hoy. Vamos a hablar mientras nos jugamos una partidita. Usualmente nosotros somos dos personas muy desesperadas y tendemos a jugar todo por tiempo y eso porque nos aburre, pero hoy vamos a tener una verdadera partida de clásico chess. Mientras estamos chess. ¿Vamos a hacer pecho hoy o qué? Vamos a hacer pecho hoy. Al fallo. Mientras estamos hablando con ustedes para poder tener una conversación más amena, para que puedan ver cómo apestamos en el ajedrez y cómo hacemos jugadas re extrañas, y la gente que sabe ajedrez nos va a criticar y eso nos va a traer muchas más views, entonces obvio, critíquennos. Entonces, para contarles un poco del background de por qué habíamos parado, habían pasado muchas cosas, demasiado ocupados, como nos pueden ver en estos momentos, ambos estamos súper relax, normalmente estamos vestidos con... Bien vestidos, bien vestidos. Lo más vistoso que tengamos hoy. Hoy estamos es re chill. Muy chill, exacto. Relajadito. Por ejemplo, yo sí estoy re chill. Lo chill que tienes que se puso una chancla. No, yo estoy chill. Yo estoy chill es porque literal así estoy organizado desde la mañana y no me he querido cambiar. Entonces. Alexa, baja el volumen a 3. Pero sí, estábamos bastante cansados. Decidimos hacer este podcast más relajado, más para conectar de verdad, para ser más personales, para no andar mostrando también solo una sola faceta, sino esa faceta que también es muy común en nosotros y en la casa de Ébano, que nos gusta mucho pasar. Literal. Es más, yo creo que esta es la faceta que más se vive en casa de Ébano. Nosotros obviamente nos organizamos y nos emperifellamos y hacemos una producción la hijo de madre para que sea bonito, y obviamente cuando tenemos reuniones y todo eso, pero esta es la faceta diaria en casa de Ébano, de estar parchando, a jugar, a hablar, huevonear, etcétera. Bueno, entonces para volverlos al tema de que, porque vamos para un poco, resulta que han habido muchos compromisos, hemos estado demasiado literalmente ocupados. Compromisos. Uno de los grandes compromisos es lo que para muchas personas, que menos la mayoría de gente que va a escuchar este podcast sabe: me cansé, soy un hombre casado comprometido ante los ojos del Señor. Ya, un hombre casado pero sí castrado. Para las personas que no lo saben, me imagino que todos lo sabían también, en sorpresa, y también porque quería cambiar mucho mi estilo y quería como asociarme un poco más con lo que yo me estoy identificando en estos momentos, que es una persona más sobria, una persona más elegante. Me cambié mi estilo, que me ha dejado crecer por mucho tiempo el pelo, aproximadamente unos 3 años, porque yo nunca tenía el pelo largo, nunca me había visto con ese estilo. Entonces quería intentar cómo me veía, sentirme con ese pelo rebelde, pelo largo, barba larga, pero ya quería volver a estar un poco más tranquilo. Me han dado muchos cumplidos gracias a las personas que me han hecho subir mi autoestima, porque pensé que era muy feo. Ya está más serio, más ejecutivo, mi rey. Antes era homeless. Antes parecía un indigente, pero ya estamos acá. Algunos de nuestros podcasts se borraron, lamentablemente. Así sea un video o el podcast completo, se borraron. La magia de la tecnología. Entonces más de un podcast nos va a tocar volver a grabar. Entonces por eso estamos grabando y nos hemos demorado un poco. Lo va a intentar editar lo más pronto posible para que ustedes lo puedan ver. Entonces mientras vamos a empezar a jugar. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Nos vamos a presentar primero. Yo soy José Trujillo, peleador profesional de artes marciales mixtas. Yo soy Yo soy modelo Esteban Restrepo. Yo soy Esteban Restrepo, modelo profesional. Y bueno, vamos a darle pues a esto. Yo, ¿qué actualizaciones tengo estos días? Tengo novia. Esa es una muy buena actualización. Tengo novia, muchachos. ¿Por qué? Porque me convertí en la persona que yo quería tener a mi lado, muchachos. Eso es lo que uno tiene que hacer. Amén, amén. Y bueno, y así encuentra la persona que quiere tener a su lado. Trabajando muchísimo. En realidad, pues nosotros hemos estado avanzando mucho de Ébano, trabajo mucho, etcétera. Casamientos, salidas, viajes, etcétera. Y acá estamos, con toda. Entonces, el tema que nos trae a acontecer hoy, mientras hago mi King Pounds Opening, es el tema de la depresión. Un tema que para muchas personas es muy tabú, para otras personas es un tema de mucho lamentar, y para mí es un tema de que debemos tener en cuenta sí o sí, porque poco se habla de eso, poco se habla de la depresión, o si se habla en una nota eso iba a decir. muy sentimental, o sea, muy poco se habla objetiva. muchísimo de la depresión, pero desde el punto de vista de
todo está bien. Sí. Está bien sentirse mal. Sí. Está bien estar mal. Es como muy romantizado. Muy romantizado, y nosotros vamos a hablar de la depresión, básicamente cómo la vivimos y desde el lado duro, o sea, de lo que es. Yo le pedí desde el inicio que me hiciera las preguntas más personales que quisiera. Eso es lo que yo quiero dejar muy claro con ese podcast y empezar con esto que estamos empezando ahora, y es el tema de que yo quiero ser lo más honesto y abierto posible con las personas de acá, porque para mí es muy importante poder llegar a ustedes con un mensaje muy honesto. No me gusta llegar con amistades o llegar y decir que mi vida fue muy bacana o que mi vida fue un asco y venir a decirles aquí mentiras para que ustedes tengan pesar o para que ustedes digan qué vida tan perfecta la vamos a hacer. No es mi intención. Entonces, para Esteban le di la facultad de que me preguntara lo que quisiera. Me imagino yo que también tengo como ese permiso de parte de él. Obvio. Entonces yo quiero empezar como un poco ahondar en qué punto de tu vida, Esteban, vos te has sentido deprimido. ¿Cuál ha sido esa parte que vos decís, esta ha sido la parte más baja que yo he estado? Finales del 2022, inicios del 2023. Finales del 2022, sí. A ver, yo me acuerdo de esa época. Yo no estaba acá, no, yo estaba en Bogotá. 23, estabas acá. Sí, no, acá. Sí. A mediados del 2022 llegaste a Medellín, si no estoy mal. Entonces ya está acá, cuando estábamos ya, cuando estaba yo en la Magnolia. Exacto. Okay. Yo te lo dije muchísimo. Incluso nosotros tuvimos, a ver, contexto. Truji obviamente ha sido una persona que ha sufrido sufrió de depresión hace mucho tiempo, y la depresión de Truji lo llevó a hacer cosas muy loquitas. Y yo siempre decía como, parce, yo no sé este huevón, ¿por qué ve el sufrimiento así? O sea, ¿por qué ve que la vida está mal sabiendo que la vida es una chimba, la vida es hermosa? Nosotros tenemos mucho para crecer, mucho para hacer. No entiendo por qué sentirse así, en un hueco, como que uno no puede salir de ese hueco. Entonces Truji siempre, cada que estaba deprimido y quería hacer cosas malignas, me llamaba, me hablaba y me decía, negro, estoy muy mal, ¿dónde consigo esto? No quiero seguir acá, no sé qué. Y te llegué a escribir y todo. Sí, mucho, y me llamaste ¿Cómo también. Es que llámalo con lo que uno se puede? Cianuro. Cianuro, me pediste cianuro. Sí, entonces, bueno, obviamente yo ya veía todo eso y yo dije, o sea, la depresión es totalmente real, pero no entiendo por qué. Y resulta que justo en ese tiempo que acabamos de mencionar, 22-23, efectivamente, hágale mi king, va a apagar el microfonito del niño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ey, ¿vos ya moviste? ¿Qué? Ficha. Yes. Ah, coño. Ok, bueno, vamos a hacer entonces este piroín de una vez. Préndelo. ¿Está apagado? Sí, pues te lo apagué para que no se escuche. Bueno, mi mano. Entonces, ya llegó 22-23 y efectivamente entendí todo. Entendí por qué habías llegado a ese punto, entendí lo de o sea, por qué tocar la depresión, o por lo menos yo dije, en el 2022 y 2023 estuve con pensamientos suicidas muy grandes, o bueno, con pensamientos de acabar con mi existencia muy grandes, sí, porque yo decía, ya estamos en realidad ya no, que no se puede decir esa palabra, exacto, ya no se puede decir Swiss made. Como los Movado y los Rolex. No se puede decir Rolex. Perdón. Listo, de ahora en adelante todo lo que sea con Swiss es Rolex. Estuve muy cercano y muy tentado a eso. Le perdí el sentido a la vida, le perdí el sentido a mi propósito. Ya no tenía propósito. Obviamente daremos contexto. Es más, ¿quiere que dé contexto? Yo quiero, pues yo puedo. Es más, yo tengo un video en mi YouTube donde explico muy por encimita por qué toqué ese fondo. Y también una de las cosas que dice que no es contexto, pues como parte de a qué punto llegaste, era que recuerdo muy claramente cuando me dice algo de las actividades que yo sé que más disfrutabas, porque yo llegué a estar en algunas, cuando cogías un avión, era la cosa más feliz, la felicidad más grande para vos. Increíble. Si yo he visto a alguien feliz cuando un avión ha sido vos, y vos mismo me decías, o sea, puede sonar ridículo para algunas personas como ay, que hay niños en África sufriendo hambre, eso obviamente, o sea, por eso venimos a hablar de esos temas, porque para llegar a las personas que han sufrido por eso y cómo salir de eso, obviamente lo que vamos a decir a continuación, muchas de las cosas no es lo más grave que le pueda pasar a un ser humano. Ajá. Pero usted pierde el sentido al punto de que lo que usted más disfruta llega y dice ya ni me gusta, ya ni me importa, ya. Y eso era lo que lo ponía triste, porque ya no le veía sentido a las cosas más bonitas. A nada, o sea, todas las cosas que a mí me llamaban la atención desde que era pequeño, yo ya era como, ¿para qué?
Es más, ¿te acordás? Nosotros tenemos ese capítulo de podcast que hicimos que de la nada estuve en silencio y me puse a llorar, huevón. Sí. Eso fue a inicios del 2023. Inicios de 2023. Ese podcast saldrá algún día, Algún demasiado día, personal. Y es muy personal y muy profundo. Ese fue demasiado personal. Y ahí fue como otra realización peor para meterme más en el hueco que estaba, y es la vejez. Que en todo, Yo o sea, pensaba que eso que te iba a decir te iba a ayudar, antes te metí más que uno. parce, sí, pero lo que pasa es que yo ya, como ya tenía una tormenta en mi cerebro, fue como un rayo más, una cosa más. O sea, de por sí yo ya tenía una tormenta interna, pero definitivamente lo que yo tenía que hacer era lo que hice, cambiar todo mi entorno, todo, absolutamente todo, para volver otra vez a encontrar el caminito de la vida. Bueno, entonces, ¿cómo fue ese contexto? Contanos pues un poco De por qué me sentía así. cómo llegaste a ese tema. Mi naturaleza es una naturaleza de querer romper topes y crecer constantemente. O sea, es un crecimiento constante lo que yo quiero hacer. Y siempre ha sido así. Entonces, acuérdate, yo entré a la universidad, la primera vez que entré a la universidad, un computador de mierda, $1 millón, toda una mierda, todo. El celular, el computador, la ropa, absolutamente todo. Y yo siempre he sido como, listo, esto no me gusta, estoy inconforme con lo que tengo, quiero más. Esto no me gusta, ya llegó otra vez a romper ese tope, esto no me gusta, estoy inconforme, quiero más. Y entonces yo estaba en ese momento en una empresa antes de Ébano, antes de tener todo esto, yo tenía una empresa que era de marketing 360, pero el problema era de marketing 360, pero antes de eso era de fútbol, antes de eso era de otra cosa. Entonces tuvimos muchos cambios en muy poquito tiempo y no teníamos propósito, o sea, no sabíamos en realidad dónde queríamos llegar, o al menos mis ex socios. Yo sí tenía muy claro, yo siempre he tenido claro que cualquier empresa, cualquier cosa que yo haga y crea, tiene que ser lo más grande del mundo o no existe. O sea, para mí no existe. ¿Por qué? Porque uno se tiene que plantar siempre metas gigantes para que cuando usted vaya por la mitad de esa meta ya usted diga, ok, ya voy sintiendo que ya estoy tranqui, todo bien, logré mucho más de lo que esperaba. Claro, quiero esto, consigo esto, gol. Entonces yo digo, esta empresa va a ser la más grande del mundo, puede que no lo logre ser, puede que no sea la más cara del mundo, pero nosotros queremos de igual forma posicionar Ébano como lo más grande que pueda existir en Colombia. Entonces, el contexto ese. Segundo, tú eres las 5 personas que te rodean. Muy importante. Entonces, ¿cuáles eran mis 5 personas? Mis 2 ex socios y mi familia. ¿Y cuál de todos más conformista? ¿Cuál de todos más encasillado en la comodidad y en esa zona de confort? Que para mí, o sea, yo no estoy en contra de la zona de confort. Yo estoy a favor de la zona de confort para las personas que nacieron con el propósito de permanecer en la zona de confort y se sienten felices, se sienten conformes, se sienten como, oh, qué bacano esto, qué bacano yo saber que mañana tengo trabajo, que cada 15 me entra plata, qué bacano. Entonces, demasiado brutal. Si tú eres así, te felicito. Pero yo no soy así. Entonces, vivir en esa conformidad era lo que más asqueroso. Yo me sentía como un pajarito, weón, enjaulado. Literal, yo queriendo volar, queriendo crear, queriendo vivir solo, queriendo tener muchas cosas. Y yo era ahí en la habitación de la casa de mis papás, así, mirando para el techo. ¿Qué hago? ¿Cómo más crezco? Y justo ya estaba tocando el tope, ya tenía todo, weón, ya tenía cámara, trípodes, computador, celular, tenía todo lo que en principio yo planteé que quería tener, ya lo tenía. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? Y ya, entonces, tú eres las 5 personas que te rodean. Definitivamente yo tomé esa decisión pues de cambiar esas 5 personas que me rodeaban, porque como mi naturaleza es romper topes. Pero empecemos primero por el contexto. O sea, dame el contexto, cómo llegaste, cómo te sentiste deprimido, y luego vamos al tema de cómo lo superamos. Bueno, yo siempre desde muy pequeño he sentido que mi propósito en la vida es ser asquerosamente millonario. O sea, mi propósito en la vida era asquerosamente millonario sin importar con qué. O sea, obviamente de la mano de Dios y todo positivo. Sin importar con qué, con drogas. Eso no me puede decir. Entonces, si ese es mi propósito de la vida, eso es lo que yo quiero crear, ¿cómo lo voy a hacer? En el contexto de cuando yo empecé a profundizarme más y más en ese hueco, comencé a ver mi físico asqueroso. O sea, yo siempre había querido tener todo alrededor mío fenomenal. Mi físico fenomenal, mi forma de pensar excelente, las personas que me rodeaban que me sumaran. Todo súper bien, todo bonito, un ambiente brutal, maripositas y arcoíris todas las mañanas, unicornios volando. Eso era lo que yo quería. Nos alegra mucho que estés acá. Esperamos que te esté gustando el contenido. Y si es así, suscríbete a nuestro canal ya mismo. Pues resulta que justo como dije, que yo era un pajarito enjaulado, yo me estaba dando cuenta que en la casa de mis papás no iba a llegar a ser asquerosamente millonario.
al nivel que nosotros queremos llegar en la casa de mis papás, nunca. Entonces, esas 3 personas me tenían ahí enjauladito. Y entonces yo salía de mi casa, me montaba en el carro todos los días de mi vida cuando logramos tener la oficina de la empresa anterior. Entonces yo todos los días me levantaba temprano a ir a la oficina. Y llegaba a la oficina y me sentaba y dije, hago paréntesis, esa oficina la hice yo y la hizo también mi otro socio X. Entonces nosotros hicimos la oficina. Yo dije, cuando tengamos esta oficina lista vamos a ser felices y vamos a producir muchísimo y vamos a hacer que esta empresa sea re grande y vamos a crear muchísimas cosas y hacer videos todos los días y tan, y eso fue brutal. Entonces yo iba todos los días motivado a pintar la cosa, tan. Parce, no soy capaz de jugar definitivamente. Entonces yo iba todos los días a pintar la oficina, tan. Llegaba a la oficina, después de terminar, ya comenzamos a ir a la oficina todos los días. Entonces yo llegaba a la oficina y me sentaba, tan. Entonces, esto que va a decir, obviamente, es con mucho cariño, con mucho amor, pero yo sé que usted sabe, si ve este video, mi corazón, que es así. Pero entonces llegaba a la oficina y entonces, bueno, yo me sentaba en el computador. Entonces estaban mis 2 socios sentados en el computador. Entonces nos sentábamos en la oficina, hablábamos 15 minuticos y ya cada uno se metía en el computador. Y cada uno se iba por su lado. Uno en Twitter, en YouTube, viendo videos, aprendiendo muchísimo, estudiando muchísimo. Estudiar está súper bien, no en exceso. Estudiando muchísimo, leyendo muchísimo. El otro también adelantando unas cositas. Y yo ahí, empezamos a conseguir clientes. Pero el problema es que los clientes nos decían, hey, pero ¿y mi trabajo qué? ¿Mi trabajo dónde está? No sé qué. Bueno, el caso es, mi vida se convirtió en ir a la oficina todos los días a ver videos de YouTube. Gasté plata en un computador muy caro para no utilizarlo. Gasté plata en un celular muy caro para no utilizarlo. O sea, gasté muchas cosas y yo todos los días iba a la oficina a ver videos en YouTube y ya. Y luego compré un curso de edición profesional para volverme un filmmaker, el hijo de puta. Y nada. Entonces, en el 2023, primero de 2023, yo dije, nada, mi vida no puede seguir así. Estoy muy mal, muy mal. Porque yo llego a mi casa, confort total, no me gusta, me siento enjaulado. Salgo de mi casa, voy a la oficina, terrible. Aparte de eso, nuestra rutina era salir a comer súper mal. Entonces me engordé muchísimo. Entonces, todo lo estaba viendo mal. Estaba soltero, mal, gordo, Entonces, mal. te lo resumo. Básicamente estabas teniendo malos hábitos, estancado, sabiendo que querías volar. O sea, estabas literal porque tu habitación donde tus papás era una prisión, básicamente. Literal. Y ahí era donde pasabas, porque era tu lugar seguro, pero era tu lugar que también se convirtió en una prisión. Uh-huh. Entonces, ¿para qué voy a salir si no hay dónde ir, no tengo dónde ir a hacer nada Ajá. importante? Pero también, estando ahí adentro, te sentías encerrado, como estoy en un lugar que no estoy creciendo, que no estoy saliendo. Sí, porque yo para qué voy a salir de mi habitación a una fiesta, si me invitan a una fiesta, yo no voy a ir a una puta fiesta. Con las únicas personas que yo salía eras vos y eso que recién habías llegado a Bogotá. Entonces es como que todo se juntó. Yo estaba en la prisión. Y ahí pasaste pues a empezar a hacer cambios, que es lo que vamos a hablar ahorita de cómo llegamos a hacer cambios. Sí. ¿Quieres que siga o te pregunto? Porque yo también te quiero preguntar eso. Sí, sí. Porque yo toqué la depresión a los 22, a los 23 años. Yo toqué la depresión, o sea, yo palpé lo que es estar deprimido a los 23 años. Pero este señorito palpó la depresión en la adolescencia. Desde que nací. Yo nací deprimido, ¿no? Yo nací, ya me quería matar, ¿me entiendes? No, a ver, contexto de mi depresión. Tíralo. Resulta que yo vengo de una familia que me ha enseñado mucho, que he aprendido demasiado, que ha sido, creo yo, una vez hablé con alguien que me dijo que hay un gran propósito por el cual yo tuve mi relación con mi familia como la tuve, y yo lo tengo muy claro, porque si no, yo no hubiera salido tan ambicioso y queriendo hacer el bien y queriendo tener una familia. Pero sí, mi familia fue un poco tóxica, por muchos factores de mi papá, factores de mi mamá. Me gustaría como dar a entender 2 cosas. Una, cuando yo hablo aquí de personas personalmente con sus nombres y todo, no es como para hacerlos quedar mal, ni para que, no, es que loco, porque en realidad yo he logrado perdonarlos y ellos ahora son una parte muy importante para mi vida, pero sí. Es más que todo, incluso para darles una, entre comillas, justificación
no a sus actos, sino a cómo usted puede quebrar ciertos ciclos para no lograr ser como ellos fueron en muchos aspectos. Yo ya logro entender que a mi papá se le murieron ambos padres, él muy joven, él no tuvo una figura paternal que le diera mucho cariño, entonces para él dar cariño era una situación muy difícil, o sea, era algo imposible, no había tenido ningún hombre en su vida a quien darle amor, entonces, o que le diera amor, entonces para él no era normal, entonces nos crió muy a las bravas, como diría uno acá. Dos, tenía sueños frustrados que él no logró por su indisciplina y quería convertirme a mí en una máquina de la disciplina, o sea, convertirme en una persona que viviera y lo único que hiciera es en base al fútbol, porque era el sueño frustrado de él. Y tres, era una persona que no sabía decir las cosas, por lo mismo, porque nunca tuvo nadie que le enseñara, sino que simplemente él siempre tuvo la potestad de hablar como quisiera. Ahora ve a mi mamá, lo mismo, temas familiares, temas de crecer sin un padre, temas con mi papá, porque también tuvo problemas con mi papá por temas de mi papá, por temas de cómo él era como persona. Eso sí tengo que decir yo y dar aquí un reconocimiento que mi papá ha cambiado demasiado, ha trabajado mucho en él mismo y eso hay que aplaudirlo demasiado. Nunca es muy tarde para uno mejorar como persona, por eso este podcast es importante para personas de todas las edades, porque nunca es muy tarde. Ahorita nosotros hemos pasado por mucho en nuestra edad, entonces es bueno como poder dar ciertas cositas que de pronto ustedes se pueden sentir relacionados. Entonces la combinación con 3 hijos, el cual yo soy el menor, el cual a ellos les tocó también vivir muchas de estas situaciones difíciles. Al vivir esas situaciones difíciles veían en mí como que no me tocó, entre comillas, tan duro, según ellos decían, porque no me tocó ver ciertas cosas de la situación familiar de cuando era antes, pero a mí me tocó, digo yo, más duro porque a mí fue el que me tocó aguantarme todo eso. El residuo. A mí me tocó todo el residuo de la situación, que fue lo peor, porque mi familia por un tiempo tuvo mucha plata y cuando yo ya empecé a tener conciencia no teníamos nada. Entonces yo tuve que vivir con el hecho de que mis hermanos me contaran todas estas historias de que tenían esto, aquello, y yo nunca supe que era Y eso. vos decir como, pero hijo de puta, ¿por qué no a mí? Caballos, fincas, viajes, y yo de lo que fui presente es viajes a San Andrés y cosas así cuando tenía 1 año, pero yo obviamente no tengo ni idea de todo eso. Pero resulta que como no vi ciertas situaciones, ellos creían que yo tenía una vida más fácil, como mi papá había obsesionado con que yo fuera futbolista, ellos lo veían a eso como que él me acompañaba mucho, pero no vean que eso para mí antes era una carga, para mí no era algo súper positivo, porque yo no tenía nadie que me hablara como un niño, sino que a mí me hablaban como un adulto desde pequeño. Entonces yo fui más un proyecto, yo literal fui concebido para ser futbolista. Ese fue el objetivo con el que me concebieron. Obviamente mis papás van a decir que eso no fue tan crudo, pero o sea, en realidad ese era el único objetivo que ellos tenían conmigo al yo nacer. Y ese man tiene que ser un futbolista. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, hay videos míos de como con 1 año ya pegándole al balón, ya me tenían como eso. Y cuando tú vives una vida que tú no escoges, tiene a pasar 2 cosas. Uno, te vuelves un genio, porque si desde chiquito te ponen algo en eso, te encanta, te vuelves un genio. O 2, te causa muchos rabias y resentimientos hacia eso y hacia las personas que te intentaban poner hacia eso. Que son los 2 casos. Existe el caso de los niños actores que se convierten en prodigios, pero después se terminan convirtiendo en drogadictos, terminan teniendo muchos problemas. Y existen los niños que desde niños fueron actores y a los 11 dejaron de serlo y ya ahora trabajan en un Walmart porque dijeron, yo no quiero esa vida tan asquerosa. Pues resulta que a mí me trajeron como un proyecto, me intentaban meter en todas las cosas y nunca tuve. Lo que me faltó a mí más fue amor. A mí me faltó mucho amor, me faltó mucha compañía emocional. Y al yo tener esa falta y esa carencia, porque igual tampoco la recibía de mis hermanos, porque ellos eran muy alejados de mí por el mismo tema de que tenían, yo diría, recelo como mi papá era conmigo, que era obsesionado, me llevaba para arriba y para abajo, pero a jugar fútbol. Ellos tenían un recelo conmigo, mi mamá tenía un recelo conmigo, todos tenían como un recelo conmigo, y yo
si la gente que me conoce ahora puede confirmar, yo soy una persona demasiado mimada. Yo soy muy masculino, pero yo soy muy mimado. A mí me gusta mucho que me quieran. O sea, que... de los lenguajes del amor, el que más te gusta recibir es ese, palabras Sí. de apoyo, de amor, Abrazos, trato, que te soben. ajá, un regalo, Sí. una bobada, un dulcecito, cualquier, o sea, a mí me gusta que me demuestren el cariño. Y resulta que yo nací con ese gusto, pero una familia que no la daba en absoluto. Ah, ok. Entonces, como todo el mundo en el colegio me decía, es que además que la familia no lo quiere. Y creían que era un insulto, pero era la verdad. O sea, eso era como yo me sentía. Y no es que no me querían, porque pues mi papá obviamente trabajaba duro por darme techo, por darme comida. Nunca me faltó nada. Estuve en un gran colegio y en una gran urbanización. Pero el amor de cariño nunca lo recibí. Entonces en eso estaban como en lo correcto, pues los niños que me decían eso en el colegio. Pero resulta que yo fui creciendo con esas carencias, con muchas carencias, y yo no me sentía como en el mundo, yo me sentía que yo tenía que adquirir esa atención de alguna manera u otra. Había algo que yo tenía que recibir esa atención, y obviamente de niño uno no va a ir por las formas positivas, uno no va a decir, uy, yo quiero la atención, entonces voy a hacer esto bueno, o voy a alimentar perros, no. La manera que quería yo buscar la atención era, bueno, ¿cómo hago reír a todo el mundo? ¿Cómo hago que la gente me quiera porque digo una estupidez o porque, que por eso encajar? Yo quería encajar de una manera que todo el mundo dijera, wow, qué chévere es este man. Pero obviamente, como lo sabemos, cuando uno busca encajar a las bravas y mi manera era ser grosero, ser ser físico, empujar, en vez de yo decir, uy, deme un abrazo, yo decía, pon empujada, de ser estúpido y cacheteaba y también fui criado al lado de un amigo que era 2 años mayor mío y ese era 10.000 veces peor, ese me pegaba todo el tiempo me exigía que hiciera cosas por él, todo el tiempo me decía, tráeme tal cosa, tráeme tal otra. Entonces, aparte de que yo no sentía amor en un lado, en el otro sentía tampoco mucho menos, entonces yo lo representaba así, yo era así con las personas, como la típica película, cuando ven un hijo que el papá le pega, el hijo termina siendo el bully. Ajá. Y así era yo nunca llegué a ser bully como tal, pero sí era muy, muy fastidioso. Pero sí, no, pues y a la larga por eso también todos los del colegio decimos que usted está peleando, sí. Con razón. Y no era en realidad que yo me pegaba puños, sino que y agresivo, o sea, era como muy agresivo. Eso, muy agresivo, muy agresivo. Entonces yo tenía esa agresividad dentro de mí y yo no sabía cómo manifestarla porque le tenía pavor a mi papá. Entonces yo no podía manifestarla con él. Obviamente el respeto que le tiene a mi mamá es intrínseco, uno nunca se iba a manifestar con la mamá. Entonces ahora con mis hermanos o con mis amigos pues, del colegio o de fútbol o demás. Entonces yo siempre estuve muy agresivo con todo el mundo. Pero en realidad, imagínate algo. Imagínate que tú seas maldadoso. Hay dos personas que son maldadosos y quieren serlo, y los que lo son, pero de por dentro solamente quieren amor. Sí, o sea, yo no era maldadoso porque quería hacer maldades, o porque yo no era agresivo porque quería ser agresivo, sino porque de alguna u otra manera me enamoro, los odio, puta. Yo tengo una pregunta. Listo, ya tenemos todo el contexto socioeconómico, cultural, familiar, etcétera. Pero, ¿en qué momento fuiste consciente que estabas en un hueco? Pero entonces yo con eso crecí con muchos traumas. Esos traumas, si yo me hubiera ido a revisar, estoy seguro que hubiera salido depresión, un montón de ansiedad. Yo sufro de mucha ansiedad. Depresión, ansiedad, déficit de atención, hiperactividad. O sea, sí, si yo voy a un psicólogo me va a llenar de un montón de cosas y me van a intentar medicar. Pero el coeficiente intelectual en las nubes, mi papá. Sí, pero ese era otro problema. Yo me creía mejor que todo el mundo porque yo me creía más inteligente con todo el mundo y que incluso los profesores. Entonces, que sí hay gente que es muy tontica, hermano. Entonces, literal. Entonces yo identifiqué ya grande, pues de 16, 15 años, que lo más probable era, a ver, yo siempre le echaba la culpa a los demás. Y llegó un punto en que yo decía, bueno, si a mí me odia tanta gente, quizás es mi culpa. Y eso fue a media de los 15, 16 años que yo dije, bueno... Encerrado en la habitación. Porque yo me encerré, yo pasé de tener todas esas carencias a volverme demasiado social y a volverme incluso en una época de Medellín. Había algo que se llamaba hacer farándula. Los faras. Y eso era lo que traía a todas las mujeres. Entonces yo, wow, yo quiero mujeres, yo me voy a meter a hacer eso porque obviamente quería estar con todas las mujeres del mundo. Acerca del micrófono, mi rey. Entonces... O sea, pero no así pegadito, sino como... Entonces...
yo me volví demasiado social. Yo quería estar en todos lados, salir con todas las mujeres. Ya todos los manes, como me iban saliendo con las mujeres, querían salir conmigo. Me volví muy social. Y empecé a sentir el cariño de la gente. Y yo, wow, por fin, tan cariño. Después me vine a dar cuenta, obviamente, que todo era por interés. No había nada sincero ahí. Todo era porque, este man es el que trae las viejas. Este man es el que aporta plata. Este man es el que aporta tal y tal. Bueno, aporta plata no, pero... pero sí, era más que todo el que aportaba las viejas, el que tan... Entonces, ya después de eso, inmediatamente yo perdí un año y ahí fue, o sea, esa fue la época que yo ya empecé a hablar del tema del suicidio casi diario, pues yo me quería matar. Cuando yo perdí el año, que era otra cosa, mis papás me insistieron 10.000 veces, usted llega a perder un año y literal me decían... Se acaba el mundo. Se acaba el mundo, lo Ese sacamos fue del colegio. noveno. Lo sacamos del colegio, lo sacamos de todo, no le podemos pagar nada, lo ponemos allá en el Rincón. Yo vivo al lado de un barrio que es de bajos recursos, entonces era mi amenaza de que si yo perdía me mandaban para el Rincón y demás. Entonces, en esa época empezó el tema de hablar de matarme, entonces yo le hablaba a mis papás y les decía o le ponía cartas que yo me iba a quitar la vida y demás. Yo tengo una pregunta y me gustaría que si ustedes también han llegado a sentir algo similar, lo pongan en los comentarios, pero mi pregunta es, te pregunto, ¿llegaste a ese punto de pensar tanto porque estuviste mucho tiempo encerrado en tu habitación, viendo podcasts, escuchando cosas o meditando o simplemente mirando al techo y diciendo qué putas está pasando conmigo? O sea, el momento, exacto, llegamos a sentir esa depresión, o por lo menos lo voy a decir desde mi punto de vista. Yo llegué a ser consciente de que estaba en un hueco muy profundo, estando todos los días en mi habitación, solo, con todo apagado, diciendo qué putas está pasando conmigo, qué está pasando con mi vida, qué está pasando con mi entorno. O sea, llegamos siempre a eso cuando estamos ahí, solos, con nosotros mismos. Porque este comentario lo digo es porque lo más importante que ha pasado y que nos ha pasado es que nosotros somos muy felices en este momento con nosotros mismos, o sea, solos. Si vos te vas y todos se van y yo me quedo solo en la casa, conmigo mismo voy a ser la persona más feliz del mundo. Y me imagino que y pasa igual también, porque ya nosotros logramos internamente cambiar ese chip, voltearlo. Un trabajo muy arduo. Yo puedo decir que yo empecé, como te digo, a los 15, 16 años, cuando yo perdí año, eso fue lo que me cambió a mí la vida. Cuando yo perdí el año, tuve que mirarme qué estaba haciendo, me empecé a dar cuenta que yo era rodeado de gente que yo no quería estar rodeado, que solo estaba rodeado estaban rodeándome a mí solo por interés y demás. Y cuando yo perdí año, obviamente todo el mundo se desapareció de mi vida, nadie me quería hablar. Solo con tu soledad. Literal, entonces yo ahí fue que maduré así rapidísimo. Yo, qué putas, weón, yo qué estoy haciendo con mi vida, yo no debería estar haciendo todas esas estupideces, yo no debería estar complaciendo a nadie, yo no debería... Y fue el proceso que yo digo que empezó esa transformación de Juan José. Pasé de ser muy agresivo, pasé de tener mucha rabia, muchos odios, muchos de todo, a ser muy solitario. Y ese ser solitario me llevó a un punto de mi vida a ser muy inteligente con qué decisiones tomaba. Entonces ya deja de ser un bruto que todo el tiempo quería ser agresivo, un bruto que todo el tiempo quería ser emocional, y a cómo yo utilizo todo esto que me está pasando en mi favor. Entonces yo utilicé de una cierta manera de perder el año para decir, bueno, aquí tengo algo para poder luchar y hacer algo que nunca se hace, que era pasar el primer periodo que en nuestro colegio es periodos. Siguiente, estás asqueroso. Alexa, reproduce Chill Morning Hits. Que a nosotros nos pasaba en el colegio que tenemos algo que se llama periodos. Y el primer periodo, si yo lo tenía cierta cantidad de notas, o sea, las notas más altas y comportamiento excelente, podía volver a 10º en el segundo periodo. Nosotros en la UPB teníamos ¿cuántos? ¿2 o 3? 4. En primaria eran 4, en bachillerato, no, al revés, no sé, 3 o 4. Listo. No me acuerdo bien. Pero bueno,
yo me lo tomé como un reto, tan, y ahí fue que empezó mi cambio, pero ahí fue que yo empecé a escuchar demasiado podcast y fue donde mi inglés empezó a ir a las nubes porque yo me la mantenía, era en la casa escuchando nomás YouTube, era lo único que yo hacía, yo no hacía nada más, iba a jugar fútbol, me volvía a ver YouTube, no quería hablar con nadie, mi familia estaba re preocupada porque me veía ahí, pero a pesar de todo, de que en la superficie me veía re mal, estaba en el mejor momento de esa época porque por fin yo podía estar cómodo conmigo mismo, podía estar haciendo lo que yo quería, yo no tenía que estar saliendo a un McDonald's a salir con un montón de idiotas, que ahorita ya no son idiotas, pero en el tiempo eran unos idiotas, a hacer nada, a hablar de estupideces, a gritar, a hacer estupideces que no me iban a llevar a nada, y me la pasaba mejor era en mi casa, metido, viendo YouTube, aprendiendo inglés, aprendí inglés perfectamente, a hablarlo no más por estar pegado, aprendí un montón de habilidades que hasta el día de hoy me funcionan demasiado. Y ahí fue en el momento que, en la solito, en el momento que tú estás diciendo que yo, ahí no se acabó mi depresión, o sea, pasaban muchísimos años más, pero ahí empezó el proceso. Ajá. A los 15, 16 años empezó el proceso de transformación de Juan José, incluso me calvié, me hice un montón de cosas como no, ya esto ya tiene que cambiar. Y a partir de ahí fue que empezó mi mejor versión, que ya empezamos a 10º, 11, empezó como que literal, a través de los años iban pasando, iba mejorando muchas cosas, Sí. iba entendiendo más la vida, iba entendiendo más por qué la vida era como era, porque esa es la mayor pregunta que yo tenía siempre, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? ¿Por qué esta es mi vida? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué tengo yo que pasar por eso? Y luego, y ahí era cuando te das cuenta de estar re inconforme con todo lo que te rodea, con lo que sos, con todo, weón. Principalmente por lo que era. O sea, porque yo hubo un tiempo en esa época en el que yo me di cuenta que no era cómo eran las personas conmigo, sino yo cómo era con ellas. Incluso a los 15 años empecé a tener como cosas de hablarle a las novecitas mías de 12, 13 años, a los amigos de 12, 13 años, que les hice daño en ese tiempo, a pedirles disculpas, como hey, yo he crecido un poco, me estoy analizando y estoy viendo que yo por mucho tiempo tuve recelo, rabia con usted porque yo sentía que usted me había hecho daño, pero en realidad, o sea, todo lo que me pasó me lo merecía porque yo tenía unas actitudes horribles y a tener algo que llaman en inglés accountability, o sea, como a ser responsable, a hacerme responsable de mi vida y de que las cosas malas que me pasaran eran mi culpa y las buenas eran mi culpa. Sí. Y ahí fue que yo empecé a hablarle a todas esas personas, incluso tomo la oportunidad por si alguien del pasado ve esto y logra verme ahora como estaba y a no decir como, pero es que ese man de por sí era un imbécil cuando era pequeño. Yo no le voy a decir que no, o sea, yo no estoy diciendo que no, aquí en ninguna parte de este podcast voy a decir que yo era un gran niño o que yo fui una gran persona, no. Yo cometí demasiados errores, yo fui grosero, yo fui muy agresivo, yo tuve muchos errores y no es justificación, no es echando la culpa a nadie, sino que quiero que sepan que no fue de mi intención, fue de una persona muy dolida, una persona que sentía muchos rencores, muchos vacíos, muchos traumas y ahora he logrado ver todos esos vacíos y he logrado aprender a lidiar con eso y a pedir disculpas y siempre intento como pedir disculpas a las personas que de verdad le hice mucho daño. Pero todo ha sido un proceso, ahora ya pues les conté un poco de por qué fue mi depresión, de cómo llegué a ese punto, lo que decía Esteban, llegué a escribirle demasiadas veces que me quería matar, que... Marica, fuera de charla, yo creo que de lo que chateamos en mi casa, en llamadas, en mensajes, puedo contar mínimo, por ahí 9 veces, 10 veces que me dijiste, hey, me quiero matar. Quiero acabar con mi Rolex. Quiero acabar con mi Rolex, mi Swiss. Y hubo demasiadas ocasiones en las que yo de verdad lo pensaba, o sea, yo siempre he tenido miedo, yo confieso que nunca lo he intentado, o sea, yo nunca llegué a un punto de que me tuvieron que curar en un hospital y tal, porque yo soy muy miedoso, que cada que yo terminé siendo peleador y demás, la gente no me cree cuando yo digo que soy miedoso porque peleo, pero en realidad yo era muy miedoso con el tema de desvivirme, o sea, De acabar con esto. Yo llegué a coger un montón de utensilios para hacerlo y los tenía en la mano y sí, o sea, me hacía autodaño, pero como de intentar ahorcarme, pero no de la manera como la gente lo hace, sino que como para despertarme y decir, no sé, eso no es lo que usted Es quiere. que al fin y al cabo ahorita lo mencionaste.
vos querías recibir atención. Atención, todo era atención. Exacto. Yo en realidad no me quería morir, yo quería era que... O sea, solo si alguien me daba la atención, una persona me daba la atención, ya, yo me quitaba las ganas de Sí. matarme. El hecho de que usted me escuchara, que vos me escucharas cuando yo me quería, ya eso me quitaba como, un peso, bueno, por lo menos alguien me está escuchando. Porque yo sentía que, y es cierto, eso sí también es cierto, y no es echar la culpa a nadie, pero es muy cierto, mucha gente, o la mayoría de la gente, o todo el mundo, no te va a parar bolas hasta que de verdad algo malo pasa. Ujú. Entonces para mí era complicado porque yo decía eso, Tini, tampoco, ni aún así recibía la atención. Si todos eran como, ay, sí, dale, dale. Sí, o como Te ayudo. me pegaban, o mis hermanos me decían de ser estúpido, entonces era como que era un arma de doble filo, güey, porque quería recibir la atención, pero lo único que recibía era peor, o sea, Ajá. algo mucho peor. Ajá. Entonces así llegamos al punto de... Es que eso es un tema larguísimo. No, es que nuestra vida es una cosa larga. Pero digamos, eso se transmitió, siguió. Yo me mejoré por mucho tiempo, que estaba solo, metido en mi pieza, mejorando. Me volví mejor como persona, mejor como hijo, me volví más calmado, me volví mucho menos agresivo. Pero eso coincidió con el hecho de que yo me salí de jugar fútbol y que yo empecé a pelear. Y ahí fue que mi papá se dio cuenta de eso y mi papá toda la vida me dijo que si yo me salía de jugar fútbol me iba a arrepentir, esas eran sus palabras. Resultó siendo muy cierto. Pasaba muchos problemas después de eso, que no fue yo pensé que el peor momento iba a ser cuando yo le decía, y yo bueno, y hubiera preferido así, le soy sincero, yo hubiera preferido que el día que yo le dije que iba a jugar fútbol, porque obvio, él le dedicó 18 años de mi vida a que yo fuera Y futbolista. a mí no se me olvida, vos me habías dicho que incluso tenían planes de Miami o Estados Unidos. Llevarme algo a así. Ecuador, me llevó a Eso. Ecuador, en Ecuador, qué charro, porque yo fui hasta Ecuador y no terminé presentándome en ningún equipo, o sea, yo lo intenté también, yo no fui como, no, yo no quiero hacer, yo intenté, pero yo veía que no había un futuro muy grande ahí, yo veía que si mucho iba a ser jugador del Huila o cualquier equipito de ahí, entonces yo decía, bueno, esto no está dando mucho fruto, eso no es lo que yo quiero. Yo hubiera preferido que sea que yo le dé a mi papá, me hubiera pegado, me hubiera gritado, hubiera descargado esa ira, porque hubiera sido algo del momento, pero ya yo como que ya hubiera superado, ya hubiera soltado. Él llegó de un viaje, yo le dije eso, me dijo como, es su vida, usted verá, pero en realidad no veré. Fue un martirio bien interesante vivir ese año y medio con ellos después de eso, porque eso fue casi después de salir del colegio. Y ese año fue por porque eso me ponía problema, entonces como yo había dejado de ser muy agresivo y muy peleón, ya me volví una persona que aguantaba todo y yo me quedaba con todo y yo no estallaba. Ya acumulabas demasiado. Y me volví lo contrario, me volví muy tranquilo, muy apaciguador, tratando de tranquilizarlo, Pues llegó el día que yo estallé, me fui a la casa, me fui del todo, nunca más volví a la casa de mis padres después de eso. De pronto en COVID me volví como un mes y medio, pero de ahí fue que yo me fui a la casa por completo y ahí empezó un nuevo proceso, ahí fue una depresión muy... Saludos cordiales, soy aquí Juan José, estoy editando el podcast y en estos momenticos pueden ver que va a haber una parte en la que se nos va a ir el audio, entonces aquí lo vamos a cortar a la próxima. Bueno, qué pena ahí pues el momento raro. El cut. El cat. Pero estaba yo hablando de que en ese tiempo yo llegué a otra nueva etapa de mi vida, a otra nueva depresión. O sea, pasé por muchas etapas de depresión, pero cada vez iba subiendo como más de nivel en positivo. O sea, yo como persona iba mejorando. Sí. No se mejoraba mucho la sensación de la depresión, pero iba mejorando. Y lo que no iba mejorando era mi reacción ante los problemas. Antes cada vez era me sentía más triste cada vez que algo mínimo me pasaba, cada vez me sentía más triste. Y ese fue como el último paso, como estar solo en mi familia, conocí a la persona más maravillosa del mundo, a mi esposa, que en ese tiempo fue la que me ayudó, me dio donde vivir, me fui para Bogotá, un lugar que yo no conocía, otra cantidad de problemas de no tener plata, Ajá. de sentirme en un lugar que no pertenecía. Casi que literal homeless. Sí, con una familia que no pertenecía a la mía. Paréntesis, yo lo que sí voy a decir es, aquel que tiene la maestría, doctorado y 75 posgrados en depresión es él.
O sea, yo sufrí una mierda muy maluca, pero obviamente nunca llegué al punto de tomar acción, porque literalmente juntos, después de muchas conversaciones, volvimos otra vez a retomar y a equilibrarnos. Como yo soy el apoyo de él, él es el apoyo mío y ya nos sentimos supremamente bien. Vuelvo a lo mismo, tú eres las 5 personas que te rodean. En este momento ya los que nos rodeamos estamos en pro de crecer. Cierro paréntesis. ¿Sabes qué me di cuenta ahorita hablando de eso acá, en ese momento? Es que lo importante que es hablar, mira que ahorita que estoy contando eso, muchas veces a mí todos esos temas siempre me ponen a llorar, incluso contarlo, incluso yo no, o sea, yo no es que estoy poniendo aquí una actitud de macho y no voy a llorar, yo soy muy abierto, si tengo que llorar, yo lloro, Le está haciendo renatural. pero entiendo porque la gente va a un psicólogo, un psiquiatra, porque esas personas son las que en teoría te deben escuchar con más calma. Los idóneos para escuchar. Sí, que no te van a decir como, sí, mátese. O sea, no deberían, creería yo. Pero porque mucha gente, si usted le dice amigos y además mucha gente va a decir, usted con su vida tan chimba que tiene, o no van a entender, o se van a reír, o van a pensar que es un chiste. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan una persona en específico con quien hablar, incluso con nosotros, en serio, yo siempre que pueda y con que no se convierta en algo que 230 personas le hablan al día para eso, pero siempre que pueda voy a hablar con las personas que sufren de temas de depresión, que se sienten solas, en serio, yo soy una persona que siempre está abierta a ese diálogo porque a mí me hizo mucha falta y de verdad que extiendo eso porque siento que tengo muchas herramientas para poder dar ciertos lineamientos para de verdad llegar a una paz interior muy brutal, que ahí es lo que vamos a llegar. Si yo, ya con todo ese background, porque para mí es muy importante que este background igual vamos a tener miles de episodios más para poder completar más el tema y para poder hablar más de profundidad. Sí, pero era necesario sí o sí hacer esto. O sea, porque que la gente ve supiera el background. La gente ve como, no, pues que estos manes estudian en tal colegio. Exacto. Ay, de pronto cuando se perdió un año, jaja, qué pecado. Pero no tenía la visión de como lo que pasaba detrás de escenas con mi familia. Entonces yo diría que la pregunta para mí, para dejar de hablar como un estúpido, es ¿cuáles serían 3 tips, solo 3, que vos le darías a ese Esteban? No hablemos porque todos somos Esteban, todos somos Juan José, en ese momento todos somos, en ese momento no, en algún punto de nuestras vidas, alguno de ustedes ha pasado por lo que pasó él, o alguno ha pasado por lo que pasó yo, por lo que pasé yo, o por lo que pasó Juliana, o por lo que pasó muchas personas, podemos coger ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el consejo? ¿Cuáles serían las 3 cosas que usted le pondría a hacer a Esteban, o que usted le haría que cambiara de su vida para poder llegar al punto de vencer ese momento de su vida? Porque digamos, en tu caso es un momento de tu vida, en mi caso fue casi toda mi vida. Un trayecto grande de tu vida. Fue casi toda mi vida. Entonces, yo voy a hablar de mi punto de vista, ahora tú desde tu punto de vista de personas que quizá en papel han tenido una vida muy chimba y muy buena y se sienten muy bien con su vida, pero pasan por un momento muy profundo que incluso es muy peligroso porque muchas personas que han vivido una vida muy buena y pasan por un momento profundo son los que son más factibles a que se quiten la vida, que dicen yo ya estoy en eso no, yo no lo conozco, Entonces, ¿qué sería como esas 3 cosas que vos le dirías a Esteban? A ver, primero que todo, en este tiempo que hemos estado viviendo acá, yo he aprendido muchísimas cosas. Entonces, más bien voy a decir lo que yo he aprendido, esos tres tipsitos. Primero, el mundo se cambia desde adentro. El mundo se cambia desde adentro, repítanselo por favor, porque si usted quiere cambiar el mundo, si usted quiere cambiar absolutamente todo, como, ay, esta señora tiró esa basura al piso, el mundo se cambia desde adentro. Cambie usted y encárguese de brindarle ese mensaje a los demás, empieza a regarse la bomba y todo a su alrededor empieza a cambiar. Pero bueno, a lo que voy es, yo no tuve ese background tuyo, pero lo que para mí siempre ha sido más importante y es mi miedo más grande es perderme a mí mismo.
Y lo que pasó 22-23, o sea, 2022 y 2023, fue que estaba en camino a perderme a mí mismo. Entonces, literal lo que le hubiera dicho a mí yo de ese momento es que incluso vos fuiste el que me lo dijo. Esteban, dése cuenta de las personas que lo rodean. Que yo en ese momento me vi como un espejo, porque literal fue así. Es totalmente cierto, las personas que me rodean son las personas que me están llevando a la perdición. Y muy triste, sí, y si mis papás ven esto y mi hermana ve esto, igual yo ya lo hablé con ellos saben que es totalmente cierto, porque mi personalidad es hacia allá, no así estable todo el tiempo, no, yo quiero es para allá y eso es una montaña rusa, la hija de puta. Entonces, Esteban, cambie su entorno si usted quiere realmente salir de ese hueco. Segundo, cámbiese usted mismo y sea la persona que usted quiere tener a su lado y conviértase en la persona que usted quiere que lo rodee. Y tercero, nunca se pierda usted mismo. Si las personas que están a tu alrededor, incluso lo que estás viendo, lo que estás consumiendo, las redes sociales, absolutamente todo lo que está pasando en tus hábitos, tu entorno, todo, te están llevando al camino de perderte a ti mismo, cámbialo inmediatamente y es necesario que tengas conciencia de eso. Y es importante ese último punto y se me viene a la mente porque hay muchas personas que llegan a ese punto de desesperación de desvivirse y no o sea, yo lo que le haría a alguien que está como en ese punto es darse una última oportunidad. O sea, solamente haga ese último paso y inténtelo. Si de verdad usted está haciendo ese último paso, no, ya, usted no sé qué decirle. Pero yo digo que es una de las partes más importantes porque incluso por el hecho de yo complacer a mucha gente y por el hecho de yo estar en ciertos lugares que supuestamente por designada la vida tenía que estar, era que yo quería morirme. O sea, cuando yo me fui de mi casa, fue cuando yo dije, uy, la depresión no existe. O sea, sí tenía momentos muy malos y por eso, y durante un añito, tuve episodios en los que yo decía que quiero morir, pero algo había cambiado. Era más que yo tenía una mala reacción ante cosas que me pasaban, pero no era como antes que yo tenía todo el día, estaba triste. Yo me levantaba y estaba triste. Eso es depresión, que usted, sin razón en absoluto, usted se levanta y estoy triste. Y no tiene nada que hacer. Y es como... La vida está triste, todo está triste. Ajá. Yo por lo menos estaba feliz, pero me pasaba algo y no sabía reaccionar. Entonces decía, me quiero morir, pero en realidad era que solamente había pasado algo. Entonces ese último punto muy importante. ¿Qué le diría yo a las personas? Uno es sus hábitos. Para mí, y obviamente esto ha pasado que personas son muy deportistas, hacen bien las cosas entre comillas y se terminan quitando la vida. No significa que hacer deporte va a evitar a todo mundo que se desviva o que va a ya una fórmula secreta o que alimentarse. O sea, que hacer todo perfecto es una fórmula secreta. No, eso es un paso. Entonces, por eso yo digo 2 pasos. Primero, si usted se va al espejo y no está contento, haga algo al respecto. Si usted se mira en los detalles que usted está tomando, usted, es que yo ando caminando por ahí y no huelo muy rico, entonces la gente me percibe de cierta manera. O sea, son bobadas que uno dice que no importa y las personas que tienen a tener como esos malos hábitos dicen que no importa, pero si ellos se miran a entonces lo que lo tiene deprimido es que la gente no lo quiera, que la gente no lo admire, que la gente no, que cuando lo ve y le desagrada, la gente dice, a mí no me importa, pero en realidad si usted va a ver y están deprimidos y es por algo, hay algo ahí que ellos no están conformes con ellos mismos. Entonces trate de usted llevarse un punto en el que usted se vea y diga, estoy muy orgulloso de esta versión, puedo ser mejor, pero qué chimba que me estoy levantando a hacer esto. Sí. Uno de los hábitos que recomiendo en ese primer punto es meditación. La meditación es lo que a mí me ha llevado a ese punto que yo dije, no era que yo cuando salí de mi casa vencí entre comillas la depresión. Ahí fue cuando yo me sentí más tranquilo. Pero cuando yo de verdad vencí incluso las malas reacciones fue cuando empecé a meditar. Cuando empecé a entender qué era la meditación, cuando empecé a entender... Porque meditar para mucha gente es poner en estas cosas, meditación, alguien hablando de respira. Ajá, siente que tus músculos están yendo. No, o sea, todo tiene que... para mí la meditación es... elevar el nivel de conciencia. Elevar el nivel de conciencia y también usted saber cómo manejar las situaciones con calma y a través de lo más importante que existe para mí en el mundo, que es respirar. Todos los problemas se resolverían tan fáciles. Por ejemplo, San y yo estamos peleando ahora, estamos apuntando los puños. Si alguno de los dos para al otro y le dice respire, esos 3 segundos que se toman para respirar, se acabó el problema. Es que con el usted exhalar, usted hace...
ya, se fue el problema. Ya, adiós. Y me pasaba mucho, yo me sentía en eso, porque yo soy muy ansioso, se nota pues con todo este montón de tics que tengo. Respirar. Uf, me tranquilizaba, me hacía llegar a un punto de que bueno, esto no es tan importante, yo en realidad no soy deprimido, simplemente estoy en un punto que estoy queriendo llamar la atención y yo mismo identificaba. Entonces uno con la meditación empieza a identificar todas las cositas. En la meditación usted no se puede mentir a usted mismo, usted puede decir yo soy perfecto, pero cuando se medita usted piensa en ese, pum, esa mala reacción que usted tuvo, pum, esa vez que usted insultó a tal persona, pum, esa vez que usted hizo tal cosa mal, ya sé por qué esa persona no me quiere, ya sé por qué esa persona me dijo tal y tal cosa. Entonces, la meditación, el ejercicio, alimentarse bien, no es que eso ya le va a cambiar todo, pero es un buen paso en una dirección correcta. Voy a hacer el paréntesis para recalcar lo que dije ahorita. Usted cambia adentro y todo lo que está afuera de usted cambia. Porque, y resulta, y ¿sabe qué es lo charro? No es que cambien en el sentido de que ya todo es rosas. No. Cambia su reacción ante la situación. Exacto. Cambia su actitud frente a la vida. Ese es mi segundo punto. Y es para mí, o sea, el primero, yo tomo esas decisiones, igual me sigo levantando y estoy deprimido. No tengo la novia que quiero, no tengo el trabajo que quiero, no tengo la plata que quiero. Sigo deprimido. Y yo hago ejercicio, yo hago tal cosa, pero sigo deprimido. Es que te lo está alejando mucho. Pero sigo deprimido, listo. Cambia la perspectiva. Yo tengo en mi pecho, yo tengo algo que es perspective, que es una cosa yendo para arriba y la misma cosa yendo para abajo, se ven diferentes. ¿Y qué quiere dar? ¿Cuál es el significado de ese tatuaje? Como usted mire las cosas, así son. O sea, usted puede ver, ¿cómo lo digo yo? De la manera que se me viene una manera de grosera, pero usted puede ver mierda ahí. Bueno, o más fácil el ejemplo, el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío. Es un ejemplo que todo el mundo dice, pero yo lo quiero decir como con algo más práctico para que la gente como que o un problema al hijo de puta. No, usted ve mierda ahí. Pero acérquese el micrófono. La mierda está saliendo maluquísimo, está horrible. Listo. Yo puedo llegar y decir, ¿quién hijo de puta dejó esa mierda ahí? Qué asco, gas, y ponerme bravo y decir que se me acabó la vida. O puedo llegar y mirarle y cagarme la risa. ¿Qué es esa puta mierda, gas? ¿Qué es eso, Juanjo? Mira, y tiene maicitos y todo. Y cagarme la risa, grabarle y decir, ¿quién es esos tías que cabe? Es un ejemplo muy estúpido, pero se los voy a poner como a la situación que me pasa a mí. Yo llegué a ver, y la perspectiva que más cambió en mí, me cambió a mí por completo la vida, como lo pueden ver a las personas que siguen mi contenido. Yo en la jaula monté a mi papá y le agradecí, le di sus flores, le di todo. Yo puedo mirar todo lo que me hizo mi papá como qué asco, mira qué imbécil, mira todo lo que me pegó, mira todo lo que me dijo, mira que me obligó a pelear, mira que me obligó me obligó a ser futbolista, me obligó a tal cosa, no le importaba mi vida, bla, bla, bla. O yo lo puedo mirar como, parce, mi papá me dio tanta disciplina. Sí. Parce, mi papá me enseñó a cómo ser un hombre responsable y juicioso con su familia. Parce, mi papá me mostró. Y todo ese cambio de perspectiva, me sanó toda esa rabia que yo tenía por dentro. Toda esa rabia la alivia. No, ya dejé de sentir ese odio, ya dejé de sentir eso. Mi relación con él cambió. Ya él se empezó a sentir más cómodo, se empezó a sentir más tranquilo porque sentía alguien me está entendiendo. Sí. Porque eso nunca lo tuvo, él nunca tuvo a alguien que lo entendiera. Todo era juzgamiento y entonces me va a juzgar en toda la mierda ustedes. Y usted sabe cómo fue hace muchísimo tiempo, cómo ha sido mi relación con mi hermana. O sea, mis papás trabajaban hasta muy tarde, yo tenía que estar con mi hermana todo el día, mi hermana me lleva 3 años, yo siempre le decía, Dani, vamos a jugar, vamos a hacer tal cosa, o sea, yo crecí, desde muy chiquitico siempre fui solo, casi que a mí me crió la empleada de la casa. Yo odié a mi hermana, no la odié, sino que nunca entendí, tenía mucho recelo, mucho resentimiento, como, ¿qué putas pasa acá? Y justo fue como, ok, pero es que gracias a eso es que yo soy tan independiente, gracias a que mi hermana nunca estuvo, es que yo soy quien soy. Y en una conversación yo le dije, Dani, ¿sabe qué? Gracias a usted, o sea, gracias por tu ausencia. Y de verdad, muchísimas gracias, porque gracias a que nunca estuviste en mi vida, soy quien soy en este momento. Y luego, ella... porque nunca entendimos por qué nunca nos llevamos tan bien. Lo mismo que dijiste, porque nunca entendimos por qué no te llevaste tan bien con tu papá, nunca se llevaron bien, no sé qué. Y ya luego entendimos por qué era. Y ya luego fue como,
ay, hermanito, discúlpame, de verdad, te amo muchísimo y discúlpame por toda la ausencia que tuve con vos. Entonces ya en este momento es una chimba porque yo ya cuento siempre con ella y yo sé que también te está pasando lo mismo con eso. Sí. Entonces, perspectiva 100%. Entonces la perspectiva es muy importante porque ahí ya llega el otro punto. Entonces, listo. Es que incluso cuando uno está en su camino de mejora, o incluso cuando uno está empezando a ver los resultados bacanos y empieza a ver, uy, ve, ya se me ven los cuadritos, uy, ve, ya se me ven puede también existir la perspectiva de que usted vuelva tan obsesionado que empieza a decir, pero vea como yo no, todavía no me veo como quiero verme, o mire a Schwarzenegger y yo no soy como Schwarzenegger. Y todo es perspectiva, o sea, la verdad, para mí es el punto más importante porque mucha gente dice que la gente que tiene menos es la gente más feliz. Y si usted se pone a verlo en verdad, hay mucha gente que tiene muy poco y se la ve muy tranquila, es muy feliz. Sí. Porque dentro de su perspectiva lo tienen todo. Dentro de su perspectiva y su manera como miran la vida, dicen lo tengo todo. Por eso las personas que son budistas y demás. Ese yo creo que es el mensaje que más se ha perdido en la humanidad. La gente cree que entonces para ser full o para ser completo tengo que ser una persona casi como un Buda o la persona que no me importe nada o ser lo más, ¿cómo se llama? Minimalista o no querer plata para ser feliz. Sí. Como la persona más pobre puede ser la más feliz, como Sí. la más rica puede ser feliz. Exacto. ¿Qué es lo que los une a ambos en los que están en ese espectro de la felicidad, la perspectiva? El que ve que con lo poquito que tiene está muy tranquilo y se siente muy cómodo con eso, es feliz porque tiene la perspectiva de yo soy muy cómodo con eso. Ajá. O el que ve que incluso tiene toda la plata del mundo, tiene todo lo que quiere y le encanta y logró tener una relación chévere y conseguir una esposa o conseguir un esposo y conseguir una familia y que toda la gente que lo rodea es bien y que no es... Todo es en base a la perspectiva. Entonces, ¿por qué la gente que es budista o que es eso, por qué logra sentar felicidad? Es que tenemos que ser budistas, no significa que tenemos que ser budistas, significa que tenemos que adoptar el tema de... Ponétela así. Significa el tema que tenemos que adoptar la perspectiva. Sí. La perspectiva de ver la vida, de ver las cosas y ser agradecido. Ser agradecido con la perspectiva sería mi segundo punto. O sea, levantarse todos los días y ver qué tan grande, qué tan lejos está logrando ser con esos pasitos, día a día con esos pasos y agradecer que usted es capaz de vivir eso, porque esta vida es una, nunca sabemos cuándo nos vamos a ir. Eso es lo único que me pone como muy sentimental. Saber que yo durante tanto tiempo dije que me quería morir y todo eso y saber cuánto me arrepiento de ahora porque sé el valor tan hermoso que es la vida y me arrepiento y le pido a Dios todos los días perdón por la cantidad de veces que yo insultaba a Dios y decía que ojalá me llevara y que no existía y que ojalá me llevara y que ojalá me muriera y que ojalá en la moto que iba que ojalá se chocara. Me arrepiento demasiado porque en serio la vida es muy hermosa, la vida es muy hermosa y da punta de perspectiva nada más. Si usted ve que alguien le hizo daño, mire por qué. De pronto esa persona me está enseñando a ser paciente. Esa persona me está enseñando a cómo yo puedo llegar a tratar a personas como así, que es que esta persona me hizo daño por X o Y, listo, ¿por qué? Bueno, ¿a qué me va a servir eso? O por ejemplo, ¿qué hizo que esa persona fuera así también? ¿Qué hizo que tomar eso? Y ahí va mi tercer punto. Tome responsabilidad de su vida. No, la culpa no es del mundo. Ajá. O sea, yo le he dicho mucho a mis amigos que de pronto tienen problemas con 4 personas. Y a todas las 4 personas le echan la culpa. Yo digo, hey, man, si 4 personas están en tu contra es porque probablemente la mayoría tienen la razón. O sea, y a veces no, a veces hay más 4 personas en el mismo raya y usted en realidad tiene la razón y usted es un incomprendido. Pero en la mayoría de veces, si todo el mundo está en su contra es porque usted algo está haciendo mal. Entonces, si usted toma responsabilidad, lo que yo dije ahorita, la palabra accountability, responsabilidad de sus actos, usted dice, listo, me robaron. Eso creo que lo hablamos en un podcast también. Me robaron. Que es que qué mierda la inseguridad de este país, que gas, que la gente es una mierda. Listo. ¿Qué hice yo? En lo que hice yo equivocado. Pero es que me fui para el centro de Medellín, que es un lugar que va a estar muy rodeado de gente que quizá no está muy buena, y me fui a una hora que no debería y estaba mostrando las cosas con las que debería andar y no miraba para los lados, no estaba pendiente. Dando papaya. Ajá. Entonces uno diría, pero es que ya le vamos a echar la culpa a las víctimas. No, pero estamos en un mundo en el que es así y usted no puede lidiar. Siempre. Hay cosas que usted no puede controlar. Usted no Selección puede natural se llama. Literal, usted o se adapta al mundo. Sí.
y toma responsabilidad de las cosas que le pasa o simplemente el mundo se lo va a llevar, así de sencillo. Es que volvemos a lo mismo. Usted que se gana diciendo, no, este país tan inseguro, no, es que Medellín ya está una mierda, esto tan inseguro, no sé qué. Empiece desde adentro. Y tan fácil, incluso lo que estabas hablando del tema de Medellín, de la canción famosa de Medellificación, que todo está muy caro. Obvio, ey, eso no es secreto para nadie, las cosas están mucho más caras. Medellín es la ciudad más cara de Colombia, o sea, aquí todo está ridículamente caro. Pero vuelvo y repito, todo es perspectiva y todo es responsabilidad. ¿Por qué todo lo veo caro? Porque yo no he hecho lo suficiente para poder llegar al punto en el que yo me sienta cómodo en la ciudad que sea, si sea en la ciudad más cara del mundo, yo tengo la plata para responder. No me voy a tratar mal y me voy a decir yo soy un imbécil porque eso llegó a un punto en el que llegaste a la depresión. Sí. Que en vez de estar viendo, puedo hacer algo, ahí tengo algo motivante para poder hacer algo y ganar más plata, para vos estar encerrado, yo no, ya no puedo lograr nada y estoy encerrado y no puedo hacer nada, y mi vida va a ser esto, va a ser pura tristeza y depresión y pobreza. Encasillado. Entonces eso, no, tampoco es que usted todo el tiempo se sienta mal porque no está donde quiere estar. Vuelvo y repito, perspectiva y gratitud, levantarse, estoy muy agradecido, mira la cosa tan hermosa, el set, estamos grabando un iPhone 14 Pro, para mí, como yo fui criada, tener un iPhone 14 Pro es la cosa más loca, tener micrófonos propios, todo que muchísimas personas nos piden el favor de los cosas prestados y nosotros lo podemos tener y ser de nosotros y haberlo comprado nosotros con nuestra propia plata. Todo lo que ustedes ven acá fue comprado con nuestra propia plata, todo eso ha sido algo que yo me levanto y agradezco, pero no significa que yo no me levante y quiera más. Exacto. Pero tampoco significa porque no tengo esto de oro, me voy a deprimir y voy a decir mi vida es una mierda. No, es que literal lo acabaste de decir súper bien a lo que yo iba a decir y yo creo que ya estamos breves a cerrar, y es: muchas personas han venido a la casa y nos dicen, uy, parce, esta casa es más grande de lo que yo pensaba, no sé qué, y siempre llegamos a esta conversación. Yo me salgo al balcón. Entonces están las dos perspectivas. Yo salgo al balcón y miro hacia esa montaña y hay casas de 7.000, 5.000, 4.000 millones de pesos y yo digo, ¿por qué no estoy allá? Yo quiero estar allá. Pero luego me volteo y miro hacia adentro y digo, pero qué bendición esta casa. O sea, lo que hemos logrado hasta ahora es una bendición, pero seguimos con la misión de estar en esa montaña. Entonces tenemos ambas perspectivas, entendemos lo que estamos haciendo y queremos seguir creciendo, pero eso no significa que ya, ay no, entonces estamos acá pero nunca vamos a llegar allá, o esa gente de allá es mala, o todo lo que ha tenido está mal, o la plata trae muchos problemas. Pues si la plata trae problemas, deme todos los problemas del mundo. Pero entonces ahí están los 3 de los 6 en total, entonces los tuyos repítelos. Se me la arrepentía mi vida. Pero sabe que fueron casi muy similares, bro. Fueron similares, pero como cada uno tiene su salsa. Entonces, digamos, yo voy a empezar con los míos, que los míos está los hábitos. Los hábitos, importante. Bueno, cambiar sus hábitos. Si su vida está muy pelle, hay algo que empezar a cambiar. Actitud, perspectiva. ¿Cuál era la otra? Era perspectiva y ¿hábitos? Agradecimiento. Gratitud y perspectiva, cada vez que se levanten, entender, listo, quizás no sé dónde estoy, pero mire lo que ha avanzado, igual logré avanzar más, dejar a un lado, esto se me faltó, Dios mío, eso tiene que estar entre las 3 y 4 ahí. Muchachos, cambien el chip de esa mentalidad limitante. Muy importante. Estamos en un mundo en el que nos acostumbraron a mantener limitado nuestra cabeza. No, es que yo no puedo. Es que si yo me gasto esos 100 pesos, yo no puedo jamás volverlos a recuperar porque es que son 100 pesos y lo que me luché yo. Esa mentalidad limitante que usted mismo se dice a usted mismo, que usted no es capaz de lograr las cosas que quiere y que por eso la vida es demasiado injusta porque es que usted no puede, quite esas mentalidades. A la verga. Muy grande. Yo tengo un coach mental con el que trabajo, que se podría hacer mi psicólogo en teoría, pero va enfocado en el deporte, que me ha dicho mucho eso. The limiting beliefs, las creencias limitantes es lo peor para un ser humano, es limitarse. Entonces ahí están para mí las 3: la perspectiva, gratitud, y la tercera vendría a ser el tema de hábitos están los hábitos y pensamientos limitantes. Pensamientos limitantes. La mía es el mundo cambia desde adentro. Los hábitos y tururú. Tururú aplica para todo, muchachos. Ustedes ya saben. Muchachos, y devuélvase. En realidad, vea,
lo bonito es que empezamos este tema, lo bonito es que podemos darle como pie a hablar un poco más de eso. Van a haber gente que se siente identificada, cualquier persona que quiera dejar un comentario, sea anónimo, lo que sea, o escribirnos personalmente de cosas que les gustaría que habláramos o que cosas que sienten que nos faltó tocar en este podcast. Con todo el gusto se las vamos a dar, con todo el gusto vamos a hablar de ellas. Para eso estamos para lo que siempre decimos, somos unos conejillos de indias acá para poder mostrarnos ante el mundo y dar un mensaje mucho más real, un mensaje mucho más, dejar de ser tan falso y dejar de tener estructuras de cómo los convenzo yo a ustedes que vean hola, soy un estúpido y esto viene del corazón, viene sinceramente. Todo lo que hablamos de acá son cosas muy personales que mucha gente tiene miedo a compartir porque puede utilizar en su contra, pero hemos trabajado tanto en eso que usted me puede decir eso, digamos, alguien de los que con los que va a pelear sale en la conferencia de prensa a decirme que mi papá me pegaba o que tal y tal cosa, o que yo soy un suicida o que yo me quise matar. Me la va a cagar de la risa porque yo ya logré superar todas esas cosas y por eso las puedo compartir aquí. Entonces cualquier comentario, cualquier cosita que ustedes no quieran compartir, que ustedes quieran que hablemos, que ustedes quieran que nosotros toquemos en el podcast y tema de depresión y demás, con mucho gusto. Muchachos, en los comentarios, en nuestros DMs, o sea, pueden hablarnos, cuentan con nosotros lo que necesiten. Acabamos de iniciar un tema muy importante que se puede ir a muchísimos temas, los verán en un futuro. Gracias por vernos, gracias por estar en este gran capítulo. Peace. Estuvo excelente, pa. La buena. Besos, pues.